¿Qué son los ácidos nucleicos? Son las biomoléculas portadoras de información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Composición química. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por 3 componentes: base nitrogenada, una purina o una piriminina, pentosa, una ribosa o una desoxirribosa según el ácido nucleico, grupo fosfato causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos. Tipos de ácidos nucleótidos. El ácido desoxirribonucleico ADN codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas, y ácido ribonucleico ARN, presentación de diversas formas moleculares y participación en la síntesis de proteínas. Funciones de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, servicios para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción, síntesis de proteínas en el interior de la célula. La misma ocurre siempre que fabrican enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, o sea, de la generación de nuevas células en el cuerpo, y en la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales tienen mitad del genoma ADN completo de cada progenitor. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. En ese sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos. Importancia de los ácidos nucleicos. Portadores de la información genética, responsables de la síntesis de proteínas, intervienen en el crecimiento celular, intervienen en la diferencia celular. Información genética. Es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN y ARN. Tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir de ADN. La replicación del DNA tiene lugar antes de cada división celular. El mecanismo por el que se producen las copias de DNA es semejante en todos los seres vivos. Tras separarse las dos cadenas, cada una de ellas se utiliza como molde para la síntesis de una cadena complementaria. Conjunto de procesos por los cuales una célula identifica y corrige daños hechos a las moléculas de ADN que codifican el genoma. La velocidad de la reparación del ADN depende de muchos factores como el tipo de célula, su edad y el ambiente extracelular. Es el reordenamiento de las secuencias de DNA por medio del intercambio de segmentos de diferentes moléculas. Existen dos formas, la general y la específica de sitio. El lugar entre moléculas homólogas del DNA ocurre sobre todo durante la meiosis. Se han propuesto varios modelos para explicar Holiday, Mendelssohn Rating, la reparación de roturas de doble cadena y los modelos de hibridación de cadena dependiente de síntesis. El cambio de secuencias de moléculas diferentes solo requiere regiones cortas de homología de DNA llamados sitios de fijación o elementos de inserción. Es el proceso en el que la secuencia de ADN de un gen se copia para hacer una molécula de ARN. La ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada el promotor. Básicamente el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Indica el movimiento de la burbuja de transcripción mediante una ruptura de la estructura del DNA, en la cual la cadena molde de la región transitoriamente desenrollada se aparea con el RNA naciente en el punto de crecimiento. La ARN polimerasa continúa la transcripción hasta que se encuentra una señal de parada. El ARN mensajero se separa.
El ARN mensajero es el ácido ribonucleico de una sola cadena que transfiere la información contenida en el ADN a proteínas. El proceso por medio del cual todos los microorganismos procariotas y células eucariotas transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. La expresión génica es clave para la creación de un fenotipo. Hola, mi nombre es Elena y les voy a explicar sobre la síntesis de proteína, que es el capítulo 9. La síntesis de proteína es un proceso demasiado complejo en el que la información genética codificada en los ácidos nucleicos se traduce en el alfabeto de los 20 aminoácidos estándar en los polipéptidos. Además de el código genético, la transducción es diferente al proceso de transcripción que le precede. Durante la transcripción, el lenguaje de las secuencias del DNA se convierte en el dialecto muy relacionado de las secuencias de RNA. Sin embargo, durante la síntesis de proteínas, una secuencia de bases de ácidos nucleicos. El código genético posee las siguientes propiedades: especificidad, que cada codón es una señal para un aminoácido específico; degeneración, se dice que cualquier sistema de codificación es degenerado cuando diversas señales tienen el mismo significado; la ausencia de superposición, que es la secuencia codificada del. La síntesis de proteínas, a pesar de su complejidad y de las variaciones entre las especies, la traducción de un mensaje genético en la secuencia primaria de un polipéptido puede dividirse en 3 fases, que es la iniciación, elongación y terminación. Más adelante explicaremos cada una de estas, pero en las células la iniciación, cuando la subunidad ribosómica pequeña se une a un mRNA. La elongación es cuando el polipéptido se sintetiza según las especificaciones del mensaje genético. Y la terminación es cuando se libera la iniciación en las células procariotas. Es que este proceso requiere 3 factores de inicio: 1Fi, 1F2 y 1F3. La unión del IF3 con la subunidad 30S impide que esta subunidad se una antes de tiempo con la tribuna 50S. La elongación en las procariotas. Este proceso inicia cuando el aminosil tRNA especificado por el siguiente codón que se une al sitio A ya vacío. Este proceso en las procariotas es muy sencillo, ya que en las eucariotas es muy diferente, porque los factores de acción es cuando se libera la cadena polipeptídica y la traducción se termina porque un codón de terminación no puede unirse a un aminoácido. Y ya para finalizar, explicamos que la tendencia en el uso de los codones se refiere a la diferencia en la frecuencia de ocurrencia de los codones sinónimos al ADN codificante. Un codón es